y el costo, las utilidades del transportista, las utilidades del comerciante, del mayorista, el minorista, y la utilidad del campesino es esa: 50 kilos entre 3 soles entre 50 kilos, 4 soles entre 50 kilos, 6 soles entre 50 kilos, 10 soles entre 50 kilos. En un país desarrollado, en Japón, por ejemplo, una mandarina, una sola mandarina te cuesta 4 o 5 dólares. Pero la gente, cuando come, la come con mucho agrado. Pero no es, digamos, si tú haces mandarina de la exportación, entonces sí te va, o zanahoria de exportación, sí va a poder ser rentable. Hay una relación bastante interesante. Yo les pongo este ejemplo porque entonces en este mecanismo hay la necesidad de ver. He escuchado mucho a los candidatos hablar de la nutrición. Hay que empezar a ver el tema de la nutrición. Nosotros, y ustedes pueden observar el boom de farmacias que hay por todos lados. ¿A qué se debe? Se debe a que vivimos en condiciones que nos producen constantemente enfermedades. Y a nadie ya se le ocurre ir a un médico, porque ir a un médico, como estamos hablando de la oferta y la demanda de los servicios de salud, es una odisea. Entonces yo me voy a la farmacia directamente. Fíjense que independientemente de las cifras, alrededor del 37% los peruanos vamos a la farmacia, compramos nuestros medicamentos y entre comillas curamos. Y esto es una ganancia muy importante. Es decir, por eso es un negocio. Es un negocio y vamos, ustedes muchas veces habrán recurrido al farmacéutico a decirle que me receta, porque si te dicen traiga su receta médica, tienen que ir a hacer una cola, a buscar a un médico, y eso les puede demandar una semana, un mes, ¿sí? Entonces, ese aspecto sanitario es el que creo debe empezar a entenderse. Y esto tiene que ver con calidad de sus servicios de salud. Estos problemas de salud son por estas razones. Nosotros, en vez de construir un hábitat para poder vivir felices, lo que estamos construyendo son ciudades agresivas. Mucha gente que viene del medio rural llega a la ciudad y dice: yo he venido por una mejor calidad de vida y la verdad es que prefería pasar pobreza allá que acá, ¿no? Porque acá, además de la pobreza, tengo que pasar una serie de cosas adicionales. Entonces hay un tema de poder empezar a definir las ciudades como un hábitat, como un lugar para que puedan desarrollarse las personas. No es un aspecto urbanístico, no es que tenga calles, qué sé yo, podemos tener calles, pero si no tenemos seguridad, si hay contaminación, ustedes pueden observar, por ejemplo, estas vías expresas con tantos recursos que se han hecho, son insufribles a la hora del tránsito vehicular. Los niveles de contaminación son elevados. Ustedes que circulan de un lado a otro en el tránsito observan lo agresivo que es. El ruido, por ejemplo, es el responsable del 80% del cansancio que una persona tiene al final del día. O sea, si ustedes caminan con tapones, se van a estar mejor, porque en realidad la exposición al ruido en el tránsito vehicular es bastante dañina. Entonces tenemos contaminación, tenemos pobreza y encima ahora tenemos violencia en la ciudad. Entonces esta agresividad obviamente no la vamos a explicar, esa es parte del diagnóstico, ustedes pueden verla claramente. Lo que sí necesitamos tener atención es en poder conocer, por ejemplo, vamos a poner un tema de riqueza reciente, para no hablar ya de los juguetes, de los alimentos, de las playas, de las aguas potables, los parques. En un estudio que han hecho de los parques, de 86 parques de Lima, al azar, han escogido 74% de ellos están contaminados con huevos de parásitos. Y 34% están contaminados con huevos del parásito toxocal, que vemos ahí al costado. Entonces, si uno va al parque, en realidad tiene que tener cuidado, porque termina, en vez de ser un hábitat, un lugar para poder recrear, proteger tu salud, más bien es un riesgo. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en hacer el parque sanitario, estamos pensando en hacer el parque
de ornato, ¿no? Incluso mucha gente dice que llevar a los animales a que hagan sus necesidades ahí, ¿no? O sea, el concepto sanitario está inadecuado. Lo mismo está ocurriendo en el caso de las escuelas. Muchas escuelas tienen mucha predisposición y debe ser así, a diseñarlas para la enseñanza y aprendizaje, pero traten de hacer un esfuerzo también para que la escuela sea un hábitat saludable, ¿no? Un lugar donde las personas puedan sentirse mejor. Ya tenemos el síndrome del edificio enfermo claramente definido, y ustedes pueden rápidamente evaluar si es que en su escuela hay personas que se enferman solamente por ir a la escuela. Y muchas veces los médicos no lo diagnostican adecuadamente porque no conocen la definición del síndrome. Pero si los niños tienen algunos dolores de cabeza, algunos elementos que están definidos en el síndrome, es porque se sienten mal cuando van a la infraestructura, al lugar donde están desarrollando. Entonces, esto es un caso muy concreto de parásitos, de cosas que podemos medir, pero el síndrome del edificio enfermo tiene que ver con la forma, por la calidad, por ejemplo, de los recubrimientos, por el diseño que tiene, por la ventilación, por la iluminación, por una serie de factores que tiene el propio local, y por lo tanto puede hacer que las personas se desenvuelvan y se desarrollen adecuadamente, o al contrario, empiecen a tener un problema psicosomático, porque empiezan a convertir ese aspecto que no les gusta en un problema de salud físico, que puede mostrarse con dolores de cabeza, con alergias, con una serie de cosas que después el médico no les explica, y cuando realmente las explique, la recomendación va a ser cambiarse de escuela o que cambien de escuela. Esto es muy importante, o la oficina, no solamente la escuela, o la oficina, o la casa, ¿no? Puede ser el caso en el punto de vista. El reuso de aguas residuales, por ejemplo, es también un aspecto importante. Nosotros no tenemos recursos de agua, vivimos en un desierto, por lo tanto, nuestras aguas residuales tenemos que tratarlas para utilizarlas como recursos para el riego. Y esto es, digamos, algo sumamente importante. Tacna tiene ya el 100% de reuso. Incluso Tacna exporta productos que son regados con aguas residuales tratadas. En el Perú, en Lima, tenemos más de 47 plantas de tratamiento de aguas residuales, pero tenemos que mejorar la calidad. Por ejemplo, hay 2.500 a nivel nacional, de los cuales solamente 11% se reconocen que trabajan adecuadamente, es decir, que tienen un tratamiento aceptable. Entonces ahí hay un reto nuevamente de carácter tecnológico, pero tenemos que empezar a reusar las aguas residuales que tenemos en la ciudad. Solamente les estoy mostrando algunos elementos que creo son fáciles de conocer y que tienen que ver con los diferentes aspectos. Fíjense lo que está ocurriendo a nivel mundial. Ahora voy a hablar de lo que es ahora las grandes ciudades, y Lima es una parte de las grandes ciudades. El 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero es responsabilidad de las ciudades. Y el 75% del consumo de la energía a nivel mundial es responsabilidad de la ciudad. O sea, quien produce los mayores efectos son fundamentalmente las ciudades. Ahora, no las producen directamente, pero si este edificio necesita energía eléctrica porque tiene, digamos, varias habitaciones más iluminadas y necesitamos poner energía, y esta energía tiene que estar todo el día, ¿esa energía de dónde viene? Tiene una planta termoeléctrica que está contaminando y va a contaminar más en la medida que yo demande más energía, porque no estoy haciendo un uso eficiente de mi diseño. No tengo ventilación natural, no tengo ventilación o iluminación natural, todo recurro a resolverlo con el consumo de aparatos electrónicos, entonces estoy presionando sobre los recursos naturales. Necesito que me instale agua, sea para, yo hago mi edificio, que me pongan agua, y ellos no saben de dónde viene el agua, piden el agua, y hay que trasvasar el Mantaro hacia Lima para satisfacer esa necesidad. Entonces, ustedes observan que el hábitat, las ciudades, en realidad
debemos empezar a manejarlas y empezar a rediseñarlas precisamente bajo el concepto de nuevos enfoques, ¿no? Entonces, estas ciudades, estos edificios, estas calles, estos parques abandonados o no abandonados, veíamos en el video un niño pasando por el río Rímac, los puentes, esos son parte de nuestro ambiente, eso, digamos, está vinculado con nuestra salud. Si queremos proteger nuestra salud, tenemos que proteger y cambiar, digamos, las condiciones de nuestro entorno, ¿no? La siguiente. Fíjense lo que está desarrollándose en las megaciudades. China está trabajando jardines, parques, es decir, está llevando la naturaleza a la ciudad. O sea, ya están diseñados edificios donde el primer piso son campos de fútbol, el segundo piso campos de golf, el tercer piso jardines, el cuarto piso botánico. Es decir, si vivimos en edificios, ¿por qué no hacemos edificios también de naturaleza? Porque no hay forma de hacerlo, digamos, de manera plana. Y estos jardines que ustedes observan están de alguna manera inspirados a la parte derecha de la pantalla. Se observa una torre de termitas. Las termitas, a pesar de que puedan tener un espacio, se desarrollan hacia arriba. Entonces, si nos dicen que el desarrollo es vertical y va a ser vertical y qué sé yo, la naturaleza tiene que ir a la ciudad. Entonces, estamos en una etapa en que vamos a ver cambios sustanciales en el concepto de lo que son las ciudades, no por una cuestión urbanística, paisajística, sino por una necesidad sanitaria. Con una evaluación, por ejemplo, los niños que viven cerca del parque son menos agresivos que aquellos que no viven cerca del parque. Es decir, si el niño no tiene contacto con la naturaleza, con los áreas verdes, con el parque, desarrolla mayor agresividad. Eso lo hemos hecho con una evaluación precisamente en Villa El Salvador. Esta, digamos, necesidad de las áreas verdes, de la recreación, es parte de la salud mental que es necesario fortalecer. La comida donde se necesita, estos son ya modelos de países desarrollados, hay islas donde se producen los alimentos para la ciudad. Y son edificios donde obviamente ya no hay problemas de carácter de plagas, por ejemplo, se producen los alimentos que se quieren sin necesidad de que sean transgénicos. Estamos hablando de productos naturales, orgánicos, cultivados en condiciones adecuadas en función de las demandas nutricionales de la población. La siguiente. Esta es una propuesta para Nueva York. ¿De quién? De un doctor que define un edificio que es capaz de producir alimentos. Fíjense la relación que tiene: 30 pisos ubicados en un bloque de 6.6 kilómetros cuadrados. En Nueva York podría cultivar tantas plantas como una granja convencional de 10 kilómetros cuadrados. Entonces ya estamos hablando de un concepto tecnológico para el manejo de la naturaleza en las ciudades, porque no hay otra forma. Imagínense, ustedes piensen de dónde vienen los alimentos que demandamos en Lima y cómo tenemos, digamos, esa dependencia y esa presión de 8 millones, 9 millones de personas a un valle que obviamente, si sigue soportando esa presión de alimentación, de áreas para, digamos, etcétera, etcétera, obviamente va a desaparecer como un valle natural. Esta granja vertical, por ejemplo, podemos tener todo. Es decir, es un nuevo concepto. Para no ir más allá, hay muchos países que hacen sus huertos. Quizás ustedes han tenido ejemplos de huertos. Las escuelas se convierten en provisión de... Es cuestión de que ustedes empiecen a desarrollar esto de manera mucho más tecnológica. No se trata de la misma tecnología que utilizo en el medio rural cuando tengo una extensión horizontal, transferirla al medio urbano donde necesito pues espacio y no lo tengo. Acá tenemos ya otras tecnologías, la hidroponía, hay una serie de técnicas que nos permiten cultivar y desarrollar productos alimenticios de manera vertical.
Azoteas verdes.